Me llamo Marcelina. En el mundo de las antigüedades que suelo restaurar, existe una técnica japonesa llamada kintsugi. Es el arte de usar oro puro para reparar piezas de cerámica rotas, convirtiendo las grietas feas en líneas brillantes y valiosas. Durante 4 años, dediqué mi vida a intentar aplicar esa técnica a mi matrimonio con Eleazar. Intenté cubrir con oro las grietas frías, los silencios mortales y el desprecio de su familia. Pero esa noche, en el inmenso comedor de la Hacienda Los Arcos en Guadalajara, me di cuenta de que hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar, y hay personas que, por mucho oro que les pongas encima, por dentro siguen siendo de barro corriente. El reloj de péndulo antiguo en la esquina de la sala marcó las 7 de la noche con un sonido pesado y lúgubre. El eco resonó en el comedor de techos altos, mezclándose con el tintineo de los cubiertos de plata golpeando contra la porcelana fina. El aire estaba espeso, cargado con el olor a perfume costoso y a hipocresía. Sentada a la cabecera de la mesa estaba doña Severina, mi suegra. Estaba erguida, con su cabello recogido en un moño perfecto sin un solo pelo fuera de lugar y sus ojos, fríos como los de un halcón, barrían la mesa como si estuviera inspeccionando a sus tropas antes de una ejecución. A su lado, don Fausto, mi suegro, cortaba su filete en silencio, cómplice en su indiferencia. Y frente a mí estaba Eleazar, mi esposo, o al menos el hombre que legalmente ocupaba ese título. Llevaba puesto un traje italiano impecable, pero sus hombros estaban caídos, su mirada fija en su plato, evitando mis ojos a toda costa. Yo apretaba la servilleta en mi regazo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sabía que esta no era una cena normal. Lo sabía por la forma en que los criados entraban y salían con la cabeza baja, lo sabía por el silencio sepulcral y lo sabía porque había un quinto lugar puesto en la mesa. Un lugar de honor, justo a la derecha de doña Severina. De repente, doña Severina golpeó suavemente su copa de cristal con una cuchara. El sonido fue agudo, cortante, exigiendo atención absoluta. Marcelina, dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una mancha en su mantel inmaculado, supongo que te preguntarás por qué estamos todos aquí reunidos. Levanté la vista. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Lo imagino, doña Severina, respondí, tratando de mantener mi voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Pero prefiero escucharlo de usted. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue una mueca, una contracción muscular carente de cualquier emoción humana positiva. Siempre tan directa, tan simple, suspiró ella, como si mi mera existencia la fatigara. Verás, querida, esta familia tiene un legado que proteger. La Hacienda Los Arcos, la cadena de hoteles, el apellido, todo esto requiere un heredero. Y tú, después de 48 meses de matrimonio, has fallado en la única tarea que tenías. Sentí como si me hubieran abofeteado. El término 48 meses resonó en mi cabeza. No 4 años. 48 ciclos de esperanza y decepción. Severina, por favor, intentó intervenir Eleazar, con voz débil. Cállate, Eleazar. Ladró ella sin mirarlo. Si no tienes los pantalones para decírselo, lo haré yo. En ese momento, las puertas dobles del comedor se abrieron. Entró una mujer joven, deslumbrante, envuelta en un vestido de seda rojo que se ajustaba a cada curva de su cuerpo. Era Yamilet. La conocía de las revistas de sociales, una modelo de Instagram que siempre buscaba los focos. Pero lo que me robó el aliento no fue su belleza artificial, sino su vientre. Estaba abultado, prominente, exhibido con orgullo como un trofeo de guerra. Yamilet caminó con la seguridad de quien sabe que ha ganado antes de empezar la batalla. Se sentó en la silla vacía, a la derecha de mi suegra. Doña Severina le tomó la mano y la acarició con una ternura que jamás me había mostrado a mí en un lustro. Marcelina, continuó mi suegra, su voz goteando veneno, Yamilet nos ha dado lo que tú no pudiste. Está esperando gemelos. Varones. Los herederos que esta familia necesita desesperadamente. Miré a Yamilet. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa de suficiencia, acariciando su vientre con movimientos circulares exagerados. Es una bendición, ¿verdad, Marce?
dijo Yamilet, usando un apodo que solo mis amigos usaban, burlándose de mí. Eleazar está tan feliz. Dice que finalmente se siente un hombre completo. Giré la cabeza hacia mi esposo. Él seguía mirando su plato, como si las respuestas a su cobardía estuvieran escritas en la salsa de carne. ¿Es cierto, Eleazar? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Él levantó la vista por un segundo. Vi culpa en sus ojos, sí, pero también vi alivio. El alivio del cobarde que ya no tiene que esconderse. Lo siento, Marcelina, murmuró. La presión, mi madre, el linaje, entiéndelo. ¿Entenderlo? Repetí, sintiendo como algo se quebraba dentro de mí. No era Kintsugi lo que necesitaba mi corazón, necesitaba ser arrancado de este pecho para dejar de sentir. ¿Me estás pidiendo que entienda que me has traicionado mientras yo me sometía a inyecciones dolorosas, a tratamientos hormonales que me hacían sentir enferma cada día, todo para darte un hijo? Doña Severina soltó una risa seca, breve. El esfuerzo no cuenta, querida. Solo los resultados. Eres una buena mujer, tal vez, tienes manos hábiles para pegar jarrones viejos. Pero para esta familia, eres como un árbol seco en un huerto frondoso. Y un árbol seco solo sirve para una cosa: ser cortado y echado al fuego para que no estorbe a los que sí dan fruto. Árbol seco. Mujer seca. Las palabras se clavaron en mi alma más profundo que cualquier insulto. Me llamaron estéril, inútil, desechable. Don Fausto, que no había dicho una palabra hasta ahora, se limpió la boca con la servilleta. Sacó una carpeta de piel negra de debajo de la mesa y la deslizó suavemente sobre el mantel hasta que se detuvo, frente a mí. Luego, sacó un cheque. Lo miré. Mis ojos se abrieron al ver la cifra. 8 millones de pesos. Esto es por tu tiempo, dijo don Fausto con su voz grave y pragmática. 8 millones de pesos. Es suficiente para que compres una casa, inicies un negocio o hagas lo que quieras, siempre y cuando sea lejos de aquí. Es una oferta generosa para alguien de tu origen, añadió Severina. Considéralo un pago por servicios prestados y por las molestias de tu condición defectuosa. Miré el cheque. 8 millones. Luego miré a mi esposo, el hombre al que había jurado amar en la salud y en la enfermedad. Él ya estaba sirviéndole agua a Yamilet, atento, solícito, como si yo ya no existiera en la habitación. En ese instante, el dolor se transformó en una frialdad absoluta. Entendí que llorar o gritar no serviría de nada. Ellos no tenían empatía. Para ellos, yo era una empleada que no había cumplido con su cuota de producción y estaba siendo liquidada. ¿Cuáles son las condiciones?, pregunté, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. Doña Severina arqueó una ceja, impresionada quizás de que no estuviera haciendo un escándalo. Firmas el divorcio ahora mismo. Aceptas la culpa por incompatibilidad de caracteres para no manchar el nombre de Eleazar. Te vas de Guadalajara en menos de 24 horas. Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelves a contactarnos ni hablas con la prensa. Desapareces. Como si nunca hubieras existido. Y si no firmo, te demandaremos, intervino don Fausto. Tenemos abogados que pueden alargar el proceso durante 10 años. Te quedarás sin nada, Marcelina. Sin dinero, sin reputación y sola. Tú eliges 8 millones y una vida nueva, o la guerra contra nosotros. Miré a Yamilet una vez más. Ella sonreía, segura de su victoria, segura de su vientre abultado, segura de que había ganado la lotería de la vida. Pásame el bolígrafo, dije. El bolígrafo que doña Severina me extendió era un Montblanc pesado, frío al tacto, con incrustaciones doradas. Pesaba tanto como la decisión que estaba a punto de tomar. Mientras sostenía el instrumento sobre el papel, un recuerdo, agudo y doloroso como un fragmento de vidrio, atravesó mi mente. Fue hace 3 años. Estaba en una clínica de fertilidad, acostada en una camilla fría, con las piernas en los estribos, sintiéndome más como un espécimen de laboratorio que como una mujer. Acabábamos de recibir la noticia de que el tercer intento de inseminación había fallado.
Doña Severina estaba allí no para sostenerme la mano, sino para supervisar la inversión. Recuerdo claramente su voz dirigiéndose al médico, ignorando mis lágrimas silenciosas. «Doctor, ¿cuánto dinero más vamos a tirar a la basura con ella? ¿No tiene garantía este procedimiento?» En ese momento supe que para ella mi útero era simplemente una fábrica defectuosa. Ese recuerdo fue el combustible que necesitaba. No iba a luchar por un hombre que permitía que me trataran como ganado. No iba a mendigar amor en una casa donde solo se valoraba la sangre y el apellido. Destapé el bolígrafo. El sonido del clic resonó en el silencio expectante. 8 millones de pesos, murmuré, mirando a Eleazar a los ojos por última vez. Es curioso, Eleazar. Siempre pensé que nuestro amor no tenía precio. Resulta que sí lo tenía, y tu madre acaba de ponerlo sobre la mesa. Eleazar tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose nerviosamente, pero no dijo nada. Firmé. Mi firma, normalmente curva y artística debido a mi profesión de restauradora, salió aguda, rápida, definitiva. Rasgué el papel con la fuerza del trazo. Fue como cortar un cordón umbilical tóxico. Aquí tienen, dije, empujando los papeles y tomando el cheque. Han comprado su libertad y mi silencio. Espero que valga la pena. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero mantuve la espalda recta. No les daría el gusto de verme derrumbarme. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas, dijo Severina, guardando los papeles como si fueran un tesoro. No quiero que quede ni un rastro de ti cuando lleguen los decoradores para la habitación de los gemelos. No se preocupe, respondí, girándome hacia la salida. Me voy esta misma noche. No quiero respirar el mismo aire que ustedes ni un segundo más del necesario. Subí a la habitación que había compartido con Eleazar. No sentí nostalgia, solo urgencia. Saqué 2 maletas grandes. No empaqué las joyas que me habían regalado, ni los vestidos de diseñador que Severina me obligaba a usar para las galas benéficas. Solo tomé mi ropa cómoda, mis herramientas de restauración, mis bisturís, mis pinceles, mis colas especiales, y los ahorros personales que tenía escondidos en una caja de zapatos. En menos de 45 minutos, estaba bajando las escaleras. La cena seguía en curso, podía escuchar las risas de Yamilet resonando desde el comedor. Estaban celebrando. Celebraban mi expulsión. Salí por la puerta principal de la hacienda sin mirar atrás. No pedí al chofer que me llevara. Pedí un Uber. Mientras el auto se alejaba por el largo camino de grava, flanqueado por los arcos de piedra que daban nombre a la propiedad, sentí que una presión inmensa desaparecía de mi pecho, reemplazada por un vacío aterrador. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó el conductor. A la estación de autobuses del norte, dije. No iba a tomar un avión. Los aviones dejan rastro, listas de pasajeros fáciles de rastrear. Si querían que desapareciera, desaparecería de verdad. Tomaría un autobús hacia la costa, hacia Mazalán. Siempre había amado el mar, y Eleazar odiaba la arena. Era el lugar perfecto. La estación de autobuses era un caos de ruido, gente y olores penetrantes. El olor a gasolina quemada, a sudor y a tacos de cabeza de un puesto cercano me golpeó tan pronto como bajé del auto. De repente, una ola de náuseas violenta me invadió. Corrí hacia el baño más cercano, pagué los 5 pesos de entrada a la encargada con manos temblorosas y apenas llegué al inodoro antes de vaciar mi estómago. Me quedé allí, arrodillada en el suelo sucio de un baño público, abrazando la porcelana fría, jadeando. Debe ser el estrés, me dije a mí misma, limpiándome la boca con un poco de papel higiénico áspero. O quizás algo que comí en esa casa maldita. Me lavé la cara en el lavabo, evitando mirar mi reflejo en el espejo manchado. Me sentía débil, mareada, pero mi determinación seguía intacta. Compré mi boleto para el siguiente autobús a Mazatlán, un viaje de 6 horas que me llevaría lejos de mi pasado. Subí al autobús y me senté junto a la ventana. Mientras el vehículo arrancaba y las luces de Guadalajara comenzaban a desvanecerse en la distancia, puse mi mano sobre mi abdomen, que aún se sentía revuelto.
No sabía qué me esperaba en Mazatlán. Solo tenía 8 millones de pesos en un cheque, una maleta con herramientas y un corazón roto que necesitaba urgentemente un poco de kintsugi. Lo que no sabía en ese momento, mientras el autobús se adentraba en la oscuridad de la carretera, era que la náusea no era por el estrés. No sabía que dentro de mí, en ese árbol seco que mi suegra había despreciado, una pequeña chispa de vida ya había prendido. Una vida que cambiaría las reglas del juego para siempre. Llegué a Mazatlán al amanecer. El cielo estaba teñido de rosa y naranja, reflejándose en el océano Pacífico. El aire salado llenó mis pulmones, limpiando el hedor de la traición. Me registré en un pequeño hotel económico cerca del malecón bajo un nombre falso, solo por precaución, aunque el cheque estaba a mi nombre real y tendría que depositarlo pronto. Apenas entré en la habitación, el mareo volvió, más fuerte que antes. Me desmayé sobre la cama, sumida en una oscuridad profunda y agotada. Desperté en una clínica local. Alguien del hotel me había encontrado y llamado a una ambulancia. Un médico de mediana edad, con rostro amable y cansado, estaba revisando unos papeles a los pies de mi cama. «Señora Marcelina», dijo él, mirando mi identificación que habían sacado de mi bolso. Despertó. Nos dio un buen susto. Deshidratación severa y agotamiento. «Lo siento», murmuré, tratando de sentarme. «He tenido un día muy difícil». «Me lo imagino. Pero tengo que preguntarle. ¿Sabe usted sobre su condición?» «¿Condición?» Fruncí el ceño. ¿Estoy enferma?» El médico sonrió levemente y negó con la cabeza. «No, no está enferma. Está embarazada». El mundo se detuvo. El sonido del ventilador de techo, el ruido del tráfico afuera, todo desapareció. «¿Qué dijo?» Pregunté, segura de haber escuchado mal. «Dije que está embarazada». Hicimos un ultrasonido y análisis de sangre. Tiene aproximadamente 8 semanas de gestación. El feto está bien implantado y el corazón late con fuerza. 8 semanas. Hice los cálculos mentales rápidamente. 8 semanas atrás, antes de que Yamilet apareciera en escena, antes de que Eleazar se volviera distante, habíamos tenido una noche en nuestro aniversario donde él pareció, por un momento, el hombre del que me enamoré. Me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. Pero, balbuceé, me dijeron que yo no podía. Mi suegra, los doctores de su familia, dijeron que yo era estéril, que era seca. El médico se encogió de hombros. La naturaleza a veces se ríe de los diagnósticos, señora. O tal vez el estrés de su entorno anterior bloqueaba su cuerpo. Pero le aseguro que no hay nada de seco en usted. Va a ser madre. Rompí a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación abrumadora y de una ironía tan grande que dolía. Me habían echado por no darles un heredero. Me habían pagado 8 millones de pesos para que me largara porque pensaban que mi vientre estaba vacío. Y ahora, aquí estaba yo, sola en una ciudad extraña, con el verdadero heredero creciendo dentro de mí. Miré mi bolso, donde estaba guardado el cheque de los 8 millones. Ellos no lo saben, susurré, y una sonrisa feroz comenzó a formarse en mis labios entre las lágrimas. Y no lo sabrán. Habían comprado mi silencio. Habían comprado mi desaparición. Pues bien, eso es exactamente lo que obtendrían. Este bebé no sería un trofeo para doña Severina. No sería el heredero de la hacienda Los Arcos. Sería mi hijo. Solo mío. Y con 8 millones de pesos, iba a asegurarme de que tuviera la vida que merecía, lejos de esos buitres. Los primeros meses en Mazatlán fueron una mezcla extraña de soledad y sanación. Mientras mi vientre crecía en silencio, también lo hacía mi determinación. Los 8 millones de pesos que doña Severina me había arrojado como si fueran sobras a un perro se convirtieron en los cimientos de mi nueva vida. No toqué ese dinero durante las primeras 2 semanas. Lo miraba en mi cuenta bancaria con una mezcla de asco y gratitud. Era dinero sucio, manchado con el desprecio de mi ex familia política, pero iba a usarlo para limpiar mi futuro. Decidí no quedarme en el hotel.
Busqué una propiedad, no en la zona turística llena de hoteles de lujo, sino en el centro histórico, donde las calles empedradas y las casas antiguas contaban historias de resistencia. Encontré una casona vieja, con la pintura descascarada y las ventanas rotas, que se vendía por 2,5 millones de pesos. Para la mayoría, era una ruina. Para mí, era perfecta. Era como yo, una estructura sólida que solo necesitaba que alguien viera su valor más allá de las grietas. La compré al contado. El resto del dinero lo invertí en fondos seguros a plazo fijo para asegurar la educación de mi hijo, y guardé una parte para la restauración de la casa. Llamé a mi tienda Renacimiento. En la planta baja, monté mi taller de restauración de cerámica y antigüedades. En la planta alta, creé mi hogar. Mis días transcurrían entre el olor a barniz, pegamento de oro y la brisa del mar que entraba por el balcón. Mis manos, que doña Severina había llamado inútiles para la maternidad, resultaron ser milagrosas para devolverle la vida a objetos olvidados. La gente del barrio empezó a traerme sus tesoros rotos, una virgen de porcelana decapitada, un jarrón de la dinastía Ming o una buena imitación hecho añicos, marcos de fotos antiguos carcomidos por la polilla. Fue entonces cuando conocí a Berenice. Berenice era la dueña de la panadería de enfrente, una mujer robusta, de risa estruendosa y un corazón tan grande como el océano. Un día, me vio luchando por mover una caja pesada de suministros con mi barriga de 5 meses ya visible. «¡Hey, tú!», gritó desde la otra acera, limpiándose las manos llenas de harina en el delantal. «Deja eso ahí, muchacha. ¿Estás loca o qué? En tu estado no puedes cargar ni tus propias penas, menos esa caja». Cruzó la calle corriendo y cargó la caja como si fuera una pluma. Desde ese día, se convirtió en mi sombra, mi guardiana y mi única amiga. Fue Berenice quien me acompañó a las citas con el ginecólogo cuando me sentía demasiado vulnerable para ir sola. Fue ella quien me sostuvo la mano cuando vi a mi hijo en el ultrasonido de alta definición por primera vez. «Es un varón, Marcelina», dijo el doctor, señalando la pantalla. «Y viene grande. Va a ser un muchacho fuerte». Lloré. No por tristeza, sino porque vi su perfil. Tenía la nariz recta de Eleazar. La sangre, esa maldita sangre que tanto obsesionaba a doña Severina, estaba ahí, innegable. «Se llamará Tadeo», le susurré a la pantalla. Significa el que alaba a Dios, o en mi caso, el regalo que Dios me dio cuando todos me dieron la espalda. Por las noches, me sentaba en mi mecedora frente al balcón abierto, acariciando mi vientre que se movía con las patadas vigorosas de Tadeo. Le hablaba. Le contaba que su padre no era un mal hombre, solo un hombre débil. Le prometía que nunca le faltaría nada, pero sobre todo, le prometía que nunca nadie le haría sentir que tenía que ganarse el derecho a existir. Mientras yo construía mi refugio, imaginaba qué estaría pasando en Guadalajara. No necesitaba mucha imaginación. Las noticias vuelan, y aunque yo había cortado contacto, el mundo de la alta sociedad es un pañuelo. A veces, Berenice me traía revistas de chismes que los turistas dejaban en su panadería. Y ahí estaban ellos. «La boda del siglo se prepara en la hacienda Los Arcos», decían los titulares. Veía fotos de Yamilet, siempre vestida de marcas de lujo, agarrada del brazo de Eleazar. Pero había algo en esas fotos que mi ojo entrenado de restauradora captaba al instante: la tensión en la mandíbula de Eleazar, la sonrisa demasiado rígida de doña Severina. El oro con el que intentaban cubrir sus grietas estaba empezando a descascararse. Lo que voy a contar ahora lo supe mucho tiempo después, reconstruyendo los hechos a partir de los rumores, las confesiones de empleados despedidos y los registros legales que salieron a la luz pública. Pero puedo visualizarlo con una claridad cinematográfica, porque conocía a los actores de esa farsa mejor que nadie. Mientras yo lijaba madera vieja en Mazatlán, la hacienda Los Arcos se había convertido en un campo de batalla de terciopelo. Yamilet no era como yo. Yo me conformaba con una cena tranquila y un libro. Yamilet necesitaba ruido, brillo y, sobre todo, dinero. Mucho dinero. Al principio, doña Severina le concedió todos sus caprichos, cegada por la promesa de los gemelos varones.
renovaron el ala este de la mansión, importaron muebles de Italia y contrataron a un chef francés porque a la señora le daban asco los guisos locales. Pero Yamilet cometió el error de creer que ella tenía el poder. Empezó a exigir cosas absurdas. Quería que la boda fuera en el lago de Como, en Italia. Quería un vestido de Vera Wang hecho a medida que costaba más de 500.000 pesos. Quería un coche deportivo nuevo porque el sedán de lujo le parecía de viejos. Eleazar, dile a tu madre que necesito ese viaje a Milán para relajarme, decía ella, acariciando su vientre. Los bebés están estresados. Y Eleazar, mi ex esposo, el hombre que una vez me dijo que amaba mi sencillez, estaba atrapado. Bebía más tequila de lo habitual. Se encerraba en su despacho horas enteras. Empezó a extrañar el silencio. Empezó a extrañar llegar a casa y encontrarme restaurando una taza, con olor a barniz y té de canela, no a los perfumes empalagosos de Yamilet que impregnaban hasta las cortinas. Pero el verdadero conflicto no era el dinero. Era el control. Doña Severina, una mujer que controlaba hasta la hora en que florecían sus rosales, empezó a notar cosas extrañas. Yamilet era esquiva con los médicos. Cada vez que doña Severina programaba una cita con el obstetra de renombre de la familia, el doctor Villalobos, Yamilet tenía una excusa. Me duele la cabeza, Severina. Hoy no. Ya fui con mi médico de confianza, es mejor, me entiende más. No quiero que un viejo me toque. Al principio, Severina lo toleró. Pero la duda es como la humedad, se filtra lentamente hasta que pudre los cimientos. La tensión estalló una tarde de martes, 3 meses después de mi partida. Estaban en la sala de estar. Yamilet estaba mirando catálogos de joyas, marcando las piezas que quería como regalo de parto. Necesitamos hablar de la fecha del parto, dijo Severina, su voz cortante como el hielo. Según mis cuentas, estás entrando en el 5.º mes. Deberías estar mucho más grande para ser gemelos. Yamilet se tensó, pero recuperó su sonrisa plástica rápidamente. Cada cuerpo es diferente, suegra. Además, me estoy cuidando mucho para no quedar gorda después. No me importan tus caderas, me importan mis nietos, replicó Severina. He notado que no has traído las últimas ecografías. ¿Solo me has enseñado fotos borrosas en tu celular? Quiero los informes médicos, Yamilet. Quiero ver el desarrollo de los fémures, el ritmo cardíaco. Quiero asegurarme de que mi inversión está segura. ¿Inversión? Yamilet se levantó, ofendida. ¿Son eso para usted sus nietos? ¿Una inversión? En esta familia, todo es una inversión, querida. Y hasta ahora, tú eres la inversión más cara que he hecho. Más te vale que el retorno sea impecable. Eleazar entró en la sala en ese momento, con los ojos rojos y el aliento oliendo a alcohol a las 3 de la tarde. Ya basta, madre, murmuró. Déjala en paz. Si ella dice que los bebés están bien, están bien. Tú cállate, borracho inútil, espetó Severina. Si tuvieras carácter, no estaríamos en esta situación. He decidido algo. Don Fausto y yo hemos hablado. Dado que estos niños serán los herederos universales de la fortuna, necesitamos formalizar el fideicomiso y, lo más importante, el seguro de vida corporativo. Yamilet palideció bajo su capa de maquillaje. ¿Seguro? Sí. Una póliza por 50 millones de pesos para cada niño. Es protocolo de la empresa. Y para eso, la aseguradora requiere un examen físico completo. No con tu médico de barrio, Yamilet. Con los médicos certificados de la aseguradora internacional. Y es mañana a las 9 de la mañana. No es una petición. Es una orden. Si no vas, cancelo las tarjetas de crédito y detengo los preparativos de la boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yamilet miró a Eleazar buscando apoyo, pero él se había desplomado en un sillón, indiferente. Está bien, dijo Yamilet con voz temblorosa. Iré. Ella pensó que podría engañarlos. Pensó que podría sobornar al médico, o fingir un desmayo, o usar una de sus miles de artimañas.
Pero doña Severina no jugaba. Cuando doña Severina tendía una trampa, se aseguraba de que tuviera dientes de acero. La mañana siguiente, el Hospital Ángeles de Guadalajara brillaba con esa pulcritud aséptica que solo el dinero puede comprar. El aire acondicionado estaba tan frío que calaba los huesos, o tal vez era el miedo lo que hacía temblar a Yamilet. Llegaron en caravana. Doña Severina y don Fausto en el Mercedes negro. Eleazar y Yamilet en el porche. Parecía un cortejo fúnebre más que una visita médica. El doctor Castellanos, un médico asignado por la aseguradora Zurich, los esperaba. Era un hombre serio, canoso, con gafas de montura metálica y una reputación de incorruptible. No le importaba el apellido de la familia, le importaba su licencia y el fraude de seguros. Señorita Yamilet, pase por favor. Solo la paciente, dijo el doctor, abriendo la puerta del consultorio. Quiero entrar, exigió Severina. El protocolo es estricto, señora. El examen es privado. Luego les daré el informe. Yamilet entró arrastrando los pies. La puerta se cerró. Afuera, en la sala de espera VIP, el tiempo parecía haberse detenido. Eleazar miraba el suelo, moviendo el pie rítmicamente. Severina estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que creía poseer. Don Fausto revisaba correos en su celular, siempre pragmático. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Luego 45. De repente, se escucharon gritos ahogados dentro del consultorio. No puede poner eso en el informe. Era la voz de Yamilet, histérica. Le daré lo que quiera. Señorita, por favor, vístase. Esto es un delito federal, respondió la voz grave del doctor. La puerta se abrió de golpe. Yamilet salió corriendo, con la blusa mal abotonada y el rostro descompuesto, las lágrimas corriendo por sus mejillas llenas de rímel. Vámonos, Eleazar. Vámonos de aquí. Este médico está loco. Gritó, agarrando el brazo de mi esposo. Pero el doctor Castellanos salió detrás de ella, con el rostro rojo de indignación, sosteniendo una carpeta. Deténganse, ordenó el doctor. Doña Severina se giró lentamente. ¿Qué pasa, doctor? ¿Están bien mis nietos? El doctor Castellanos ajustó sus gafas y miró a don Fausto, el patriarca. Señor, no puedo aprobar la póliza de seguro. Y tengo la obligación ética de informarles lo que acabo de descubrir, antes de que cometan un fraude contra su propia empresa. Hable, dijo don Fausto, guardando su celular. Yamilet intentó correr hacia el elevador, pero Eleazar, saliendo de su estupor, la agarró del brazo con una fuerza que nunca había usado antes. «Suéltame», chilló ella. «Doctor, ¿qué pasa?», preguntó Eleazar. El doctor suspiró y soltó la bomba que destruiría el mundo de los arcos. No hay gemelos. De hecho, no hay embarazo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Severina parpadeó, incapaz de procesar la información. Pero, tiene panza. La he visto. La he tocado. Es una prótesis de silicona de alta calidad, adherida con pegamento médico, y rellena con capas de espuma para simular el tacto, explicó el doctor con frialdad clínica. Y debajo de eso, su útero está vacío. Totalmente involutivo. Además, según su historial hormonal que acabo de revisar en la base de datos nacional, la paciente ha estado comprando anticonceptivos orales regularmente durante el último año. «¡Miente!», gritó Yamilet, pero su voz sonó hueca, desesperada. Doña Severina se llevó una mano al pecho. Su rostro, siempre tan compuesto, se desmoronó. La máscara de la matriarca de hierro se derritió para revelar a una anciana engañada. «No. ¿No hay herederos?», susurró Severina. «No, señora. Y por el estado de su útero, es muy probable que ella nunca haya estado embarazada en los últimos 6 meses. Todo fue una farsa». Eleazar soltó a Yamilet como si quemara. La miró con un asco tan profundo que ella retrocedió. ¿Tú me dijiste que eran gemelos?»,
dijo Eleazar, su voz temblando de rabia. ¿Me hiciste echar a mi esposa, a Marcelina, por una mentira? Lo hice por nosotros, mi amor. Sollozó Yamilet, cayendo de rodillas. Quería casarme contigo. Sabía que tu madre solo aceptaría si estaba embarazada. Íbamos a intentarlo de verdad después de la boda. Cállate, zorra. El grito de doña Severina resonó en todo el pasillo. La matriarca avanzó hacia Yamilet con la mano levantada, pero antes de poder golpearla, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo pulido del hospital. ¡Madre!, gritó Eleazar. El caos se desató. Enfermeras corriendo, códigos azules sonando por los altavoces. Mientras subían a doña Severina a una camilla, don Fausto se quedó de pie, mirando a Yamilet, que seguía llorando en el suelo. «Tienes 5 minutos para desaparecer de mi vista», dijo don Fausto con una calma aterradora. «Si te vuelvo a ver, no llamaré a la policía. Llamaré a mis amigos en el norte. Y créeme, preferirías la cárcel». Yamilet se levantó y corrió hacia las escaleras de emergencia, dejando atrás uno de sus zapatos de tacón caro. Una cenicienta inversa, huyendo no porque el reloj marcó las 12, sino porque su carroza se había convertido en una calabaza podrida. Eleazar se quedó solo en el pasillo. Su madre estaba en urgencias, su prometida era un fraude, y su padre estaba hablando por teléfono con los abogados para cancelar la boda. Y en ese momento de soledad absoluta, Eleazar pensó en mí. Pensó en Marcelina. Pensó en la mujer seca que había echado de su casa. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró, llevándose las manos a la cabeza. Pero no sabía la mitad de la historia. No sabía que mientras él lloraba por unos hijos imaginarios en Guadalajara, a 500 kilómetros de distancia, en una clínica pequeña con vista al mar, yo estaba pujando, sudando y gritando para traer al mundo a Tadeo, su verdadero hijo, el heredero legítimo que acababan de perder para siempre. El karma no solo había llamado a su puerta, la había derribado a patadas. Amigos, la historia está a punto de llegar a su clímax. ¿Pueden creer la audacia de Yamilet? Si están disfrutando de este drama y quieren ver cómo doña Severina recibe su merecido, por favor, denle un like a este vídeo ahora mismo. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia de karma instantáneo. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando hoy. Me encanta leerlos a todos. Sigamos con la historia. Habían pasado 10 meses desde que dejé Guadalajara. Mi vida en Mazatlán se había consolidado en una rutina de paz, trabajo y el aroma constante a bebé. Mi tienda, Renacimiento, era un éxito local. Los clientes apreciaban no solo mi técnica, sino la historia de resiliencia que emanaba de cada pieza restaurada. Pero mi mayor orgullo no era una vasija de porcelana, sino Tadeo. Tadeo era un niño radiante. Tenía apenas 4 meses, pero su mirada era profunda y curiosa. Físicamente, era un recordatorio constante de mi pasado, tenía el cabello oscuro y espeso de Eleazar, y lo más impactante, un pequeño lunar rojo en forma de hoja justo en el lado derecho de su cuello. Era la marca de los arcos, una anomalía genética que solo los varones de esa familia habían llevado durante 3 generaciones. Para mí, era una broma pesada del destino, para ellos, sería la prueba irrefutable que desencadenaría la tormenta. El secreto se filtró por una rendija que nunca preví. Una tarde, una mujer elegante entró a mi tienda. Era doña Beatriz, una prima lejana de Severina que solía visitarnos en la hacienda. Al principio no me reconoció, yo estaba despeinada, con un delantal manchado y cargando a Tadeo en un fular. Pero cuando me acerqué para atenderla, sus ojos se abrieron como platos. «¿Marcelina?», susurró, escaneándome de arriba a abajo. «Pero, si tú te habías ido al extranjero». Eso fue lo que dijo Severina. «Mazatlán es mi extranjero ahora, doña Beatriz», respondí con una calma fingida. «¿En qué puedo ayudarla?». Beatriz no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el cuello de Tadeo, que dormía plácidamente. El lunar rojo era perfectamente visible. Vi cómo su mano temblaba mientras fingía mirar una jarra de GMS. No compró nada.
Salió de la tienda casi corriendo. Esa noche, el teléfono sonó en la mansión de Guadalajara. Beatriz, movida por el veneno del chisme y la lealtad mal entendida, le contó todo a Severina. «Severina, no me lo vas a creer», dijo Beatriz por el auricular. «Encontré a la mujer seca». «No está seca, hermana. Tiene un niño en Mazatlán. Y tiene la marca. Es un Arcos legítimo. En Mazatlán yo sentí el frío en mis huesos antes de ver el peligro». 3 días después, un hombre con traje oscuro empezó a sentarse en el café de la esquina. No pedía café, solo miraba mi puerta. Sabía que el tiempo de paz se había acabado. Mi suegra, que me había echado con desprecio, venía a reclamar lo que ella consideraba su propiedad intelectual, el hijo que yo había gestado sola. La mañana del martes, el aire en Mazatlán estaba inusualmente pesado. El sonido de las olas parecía un rugido de advertencia. Berenice entró a mi tienda con cara de pocos amigos. «Marcelina, hay un Mercedes negro blindado estacionado afuera», dijo, limpiándose las manos con nerviosismo. 2 hombres y una mujer bajaron. Parecen sacados de una película de la mafia, pero con ropa de marca. Mi corazón dio un vuelco. Tomé a Tadeo de su cuna y se lo entregué a Berenice. «Llévatelo por la puerta trasera. Ve a tu casa y no salgas hasta que yo te llame. Por favor, Berenice, no dejes que lo vean». Apenas Berenice desapareció, la campana de la puerta sonó. Entró doña Severina, seguida de Eleazar y un hombre que identifiqué como su abogado principal. Severina se quitó los lentes de sol, revelando unos ojos inyectados en sangre y cargados de una arrogancia renovada. Eleazar se veía demacrado, como si no hubiera dormido en meses. «Así que aquí te escondías, Marcelina», dijo Severina, mirando con desprecio las piezas de GMS que me rodeaban. «En este agujero lleno de polvo». «Este agujero es mi casa y mi negocio, doña Severina», respondí, cruzando los brazos. «Y ustedes no son bienvenidos. La última vez que nos vimos, pagaron 8 millones de pesos para que desapareciera. He cumplido mi parte». «¿Qué hacen aquí?». «No te hagas la cínica», intervino Eleazar, su voz era una mezcla de súplica y rabia. «Sabemos lo del niño. Sabemos que es mío». Severina dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. «¿Cómo te atreviste?». «Siseo. Nos hiciste creer que eras estéril. Nos dejaste tirar millones en tratamientos mientras ocultabas la semilla de mi hijo. Ese niño es el heredero de la hacienda Los Arcos. No pertenece a una tienda de cacharros rotos. Pertenece a nosotros. Ese niño no es un objeto que puedan comprar, Severina», dije, sintiendo una fuerza que nunca supe que tenía. «Ustedes lo llamaron imposible. Ustedes me llamaron seca. Ustedes firmaron un cheque para que yo me fuera, sin importarles si yo tenía hambre o frío. Ustedes lo abandonaron antes de que naciera». «Soy su padre», gritó Eleazar. «Tengo derechos legales. No puedes negarme a mi hijo». «¿Derechos?». Solté una risa amarga. «El derecho se gana con la presencia, no con el ADN. Tú elegiste a Yamilet. Elegiste los gemelos de mentira. Elegiste el silencio cuando tu madre me humillaba». Severina hizo una seña al abogado, quien dio un paso adelante con una carpeta. «Señora Marcelina, estamos preparados para presentar una demanda por custodia total», dijo el abogado con voz monótona. «Tenemos recursos ilimitados. Podemos demostrar que usted vive en un entorno inestable y que ocultó información vital para la familia. O podemos arreglarlo por las buenas, nos entrega al niño, le permitimos visitas supervisadas y le triplicamos el pago inicial». Miré a Severina. Vi su desesperación disfrazada de poder. Habían perdido a Yamilet, habían perdido su reputación, y ahora yo era su única tabla de salvación para no quedar en el olvido. El silencio que siguió a la oferta de Severina fue denso. Ella esperaba que yo flaqueara, que los 8 millones iniciales me hubieran dado hambre de más. Pero lo que ella no entendía es que yo era una restauradora, sabía distinguir lo auténtico de lo falso. 84 meses, dije de repente.
Severina frunció el ceño. ¿De qué hablas? 84 meses es el tiempo que pasé intentando complacer a esta familia. 7 años de mi vida. Pero lo más importante es lo que dice el contrato que ustedes mismos redactaron. Caminé hacia mi caja fuerte y saqué la copia del acuerdo de divorcio. Lo puse sobre el mostrador, justo al lado de una vasija restaurada con kintsugi. ¿Se acuerdan de la cláusula de indemnización y renuncia total? Pregunté, señalando el párrafo 4, sección 2. La parte A, GANH Arcos, acepta que, tras el pago de la suma acordada, renuncia irrevocablemente a cualquier reclamación, derecho o vínculo legal presente o futuro derivado de cualquier consecuencia biológica, emocional o patrimonial de la unión con la parte B, Marcelina. El abogado de Severina se puso pálido y rápidamente ajustó sus gafas para leer el documento. Yo continué, disfrutando de cada palabra. Ustedes querían asegurarse de que yo nunca pudiera pedirles más dinero si resultaba que yo tenía algún derecho sobre sus hoteles. Pero al redactarlo con tanta avaricia para protegerme de ustedes, terminaron protegiéndome a mí. Tadeo es una consecuencia biológica de nuestra unión. Y según este papel, firmado ante notario, Eleazar y su familia renunciaron a cualquier vínculo con él hace 10 meses. «Eso es absurdo», gritó Severina. «No sabíamos que estabas embarazada. Es fraude». «No es fraude si ustedes fueron los que me echaron sin permitirme siquiera hacerme un chequeo médico básico», respondí con firmeza. «Ustedes dieron por hecho que yo era seca para justificar su crueldad. La ley no protege a quienes actúan con dolo. Ustedes compraron mi desaparición, y eso incluye la desaparición de cualquier descendencia». Eleazar miró a su abogado, buscando una salida. El hombre simplemente negó con la cabeza en silencio. El contrato era una jaula de oro que ellos mismos habían construido. «Marcelina, por favor», dijo Eleazar, cambiando su tono a uno de desesperación. «Déjame verlo. Solo quiero ver si realmente tiene mi marca». Tadeo no es una marca de ganado, Eleazar. Es un ser humano. Y no voy a permitir que crezca en una casa donde el amor se mide por contratos y herencias. Váyanse de mi tienda. Ahora. Severina temblaba de ira. Sus manos, cargadas de anillos de diamantes, se cerraron en puños. «Esto no ha terminado», amenazó. «Tengo amigos en la capital. Haré que cierren este lugar. Haré que la asistencia social te quite al niño por vivir en este desorden». «Inténtelo», dije, señalando la cámara de seguridad que Berenice había instalado la semana pasada. «Todo lo que han dicho hoy, las amenazas y el intento de compra de un menor, está grabado. En Mazatlán, la gente cuida a los suyos. Si intentan tocar a mi hijo, todo México sabrá cómo la gran doña Severina intentó comprar un nieto después de despreciar a su madre». Vieron la cámara. Vieron mi resolución. Eleazar bajó la cabeza y salió de la tienda, derrotado. Severina me lanzó una última mirada de odio puro antes de seguirlo. Cuando el Mercedes negro finalmente se alejó, mis piernas fallaron. Me senté en el suelo, rodeada de mis antigüedades Subenat, y lloré de puro alivio. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra de los arcos apenas comenzaba a mostrar sus verdaderos dientes. Sin embargo, Tadeo estaba a salvo, y eso valía más que todos los millones del mundo. Tras el enfrentamiento en mi tienda, el silencio regresó a Mazatlán, pero era un silencio cargado de electricidad, como el que precede a un huracán de categoría 5. Doña Severina no era mujer de retirarse en paz. Una semana después, recibí una notificación legal que me heló la sangre, una demanda civil por incapacidad materna y entorno de riesgo. Intentaban usar mi humilde estilo de vida contra mí, alegando que un taller lleno de químicos y piezas cortantes no era lugar para un Arcos. Lo que no esperaban era que yo ya no era la Marcelina sumisa de Guadalajara. Gracias a Kenia y a mi abogada, logramos que un visitador social neutral viniera a mi casa. No vio un taller peligroso, vio un hogar lleno de luz, el aroma a pan fresco de la tienda de Berenice y a un bebé que crecía con percentiles de salud perfectos. Mientras tanto, en Guadalajara,
El imperio de los Arcos empezaba a desmoronarse bajo el peso de su propia soberbia. Eleazar, sumido en una depresión profunda, había descuidado los negocios. Los rumores de la amante del embarazo falso se habían filtrado a la prensa y la reputación de la familia, su activo más preciado, estaba por los suelos. Doña Severina, desesperada por limpiar su imagen y recuperar al verdadero heredero, cometió su error final. Intentó sobornar al juez local de Mazatlán. Lo que no sabía es que este juez era un hombre de integridad inquebrantable que ya estaba al tanto de las tácticas de la familia. La grabación de su intento de soborno se convirtió en la última pieza de mi armadura legal. Cuando el abogado de Severina se enteró de la grabación, llamó a su clienta con una noticia devastadora. Si procedían con la demanda, no solo la perderían, sino que doña Severina podría enfrentar cargos penales por obstrucción a la justicia y soborno. El cazador se había convertido en la presa. La derrota fue total. Pero el golpe más duro para Severina no fue legal, sino biológico. Eleazar, tras meses de excesos y dolor, recibió un diagnóstico médico definitivo. El estrés crónico y una condición autoinmune habían afectado su fertilidad de manera irreversible. Tadeo no solo era su hijo, era, literalmente, la última oportunidad de que su linaje no se extinguiera. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Eran las 6 de la tarde. El sol de Mazatlán se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de un naranja violento. Un taxi común, no un Mercedes negro, se detuvo frente a Renacimiento. De él bajó una mujer que apenas reconocí. Doña Severina ya no vestía sus sedas impecables. Llevaba un traje oscuro sencillo y caminaba apoyada en un bastón de madera. Se veía pequeña, frágil, despojada de su aura de invencibilidad. Entró en la tienda. Berenice, que estaba conmigo, se puso en guardia de inmediato, pero yo le hice una seña para que se retirara. Marcelina, dijo Severina. Su voz ya no era un látigo, era un hilo quebrado. No vengo con abogados. Vengo sola. ¿A qué viene, doña Severina? Pregunté, sin moverme de detrás de mi mostrador. Ya tiene lo que quería, mi desaparición. Bajo la luz dorada de la tarde, la gran matriarca de los Arcos hizo algo que nadie en Guadalajara hubiera creído posible. Sus rodillas, que nunca se habían doblado ante nadie, tocaron el suelo polvoriento de mi taller. Se arrodilló entre fragmentos de cerámica y herramientas de trabajo. Perdóname, sollozó, con la frente casi tocando el piso. Me equivoqué. Te llamé seca, te llamé inútil, y resulta que tú eras la única que tenía algo real en esa casa. Yamilet nos destruyó, pero tú tienes a mi nieto. Por favor, déjame verlo. Solo una vez. Te daré todo. Mi fortuna, la hacienda, lo que pidas. Solo no dejes que muera sin que él sepa quién soy. Miré a la mujer que una vez me ofreció 8 millones de pesos para que muriera socialmente. Sentí una profunda tristeza, no por ella, sino por la vacuidad de una vida dedicada al poder y no al amor. Me acerqué a ella, pero no la levanté. Quería que sintiera el suelo que yo había pisado cuando me echó. Doña Severina, dije con voz serena, usted sigue hablando de herencias y fortunas. Tadeo no necesita sus hoteles ni su apellido para ser alguien. Él ya es alguien porque es amado. Usted vendió su derecho a ser su abuela en aquel comedor de Guadalajara. Ese cheque de 8 millones de pesos fue el precio que usted misma puso para que este niño no tuviera abuela paterna. Lo sé. Dios mío, lo sé, gemía ella. Fui una estúpida. Usted no puede comprar el perdón con un testamento, continué. Pero tampoco soy como usted. No voy a criar a mi hijo en el odio. Tadeo sabrá quiénes son sus antepasados, pero lo sabrá desde la distancia. Usted podrá verlo una vez al mes, bajo mi supervisión y en este taller. Sin abogados, sin guardaespaldas y sin promesas de dinero. Si acepta eso, puede quedarse 5 minutos hoy. Ella levantó la vista, con los ojos hinchados por las lágrimas. Acepto. Acepto lo que sea. Llamé a Berenice, quien trajo a Tadeo. El bebé estaba despierto, mirando todo con sus ojos grandes y brillantes.
Severina estiró sus manos temblorosas, pero Tadeo se aferró a mi cuello. Ella se conformó con tocar suavemente su manita. Al ver el lunar rojo en su cuello, soltó un quejido de dolor y alegría mezclados. Eleazar apareció en la puerta un momento después. No entró. Se quedó allí, mirando la escena desde el umbral. Sus ojos se encontraron con los míos. No había deseo de volver, solo una aceptación macaesthb. Él sabía que había perdido a la mujer que lo amaba de verdad y al hijo que nunca mereció proteger. 5 minutos después, les pedí que se retiraran. Salieron de la tienda en silencio. Eleazar ayudó a su madre a subir al taxi. Mientras el vehículo se alejaba, sentí que el último hilo de mi pasado se cortaba, no con odio, sino con una resolución pacífica. Mi hijo crecería conociendo su origen, pero su identidad no sería forjada en el orgullo de los arcos, sino en la honestidad del kintsugi. Él sería la pieza que, aunque rota por la traición de su padre, sería restaurada con el oro puro del amor de su madre. Hoy, Tadeo tiene 3 años. Mi tienda es un pilar en Mazatlán y mi vida es plena. A veces, veo noticias sobre la Hacienda Los Arcos, ahora convertida en una fundación benéfica, un intento tardío de Severina de limpiar su alma antes del final. Eleazar vive una vida tranquila, lejos del alcohol, enviando cartas que leo pero no siempre respondo. He aprendido que la vida no es lo que nos sucede, sino lo que decidimos hacer con los pedazos que quedan. Me llamaron mujer seca para herirme, pero de mi desierto brotó el manantial más puro que he conocido. El karma no es una venganza, es simplemente el espejo de nuestras propias acciones. Ellos sembraron dinero y cosecharon soledad, yo sembré amor en el exilio y coseché un futuro. Si alguna vez te encuentras en una mesa donde te ponen precio, levántate y vete. Tu dignidad no tiene etiqueta de descuento. Al final, las cicatrices doradas son las que nos hacen verdaderamente hermosos. ¿Fui demasiado blanda al permitir que doña Severina viera a Tadeo después de todo lo que me hizo? ¿O creen que la compasión es la mejor forma de demostrar que ellos ya no tienen poder sobre mí? Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de traición y redención. Si el final de Marcelina y Tadeo te conmovió, por favor, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que inspiran. Hasta la próxima, valientes.